Imagínate tener un amanecer donde el cielo se llena de cientos de globos aerostáticos flotando sobre un paisaje que parece sacado de un cuento de hadas. Hoy te llevo a uno de los lugares más mágicos del mundo. Se trata de Göreme, en la región de Capadocia. Quédate conmigo para poder ver este video y explorar este destino fascinante en un solo día. Prepárate para descubrir su historia, sus paisajes surrealistas y algunos datos curiosos que harán que este viaje sea algo inolvidable. Ahora mismo nos encontramos en plena plaza central de Göreme. Allí podrán apreciar una mezquita. Como sabrán, estamos en un país musulmán. Estamos exactamente en la parte asiática de Turquía, puesto de que Turquía cuenta con dos continentes, tanto en la parte asiática como la europea. En este momento nos encontramos en la parte asiática. Esta placita está muy instagrameable también, porque cuenta con antigüedades. Allá podemos apreciar un poco de antigüedad, restaurantes, pero lo más curioso es que al día de hoy digamos que no hay mucha gente en este momento aquí en la ciudad de Göreme, y eso es algo bastante bueno porque también hace de que no se explaye tanto público. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar unos souvenirs, los mágicos globos aerostáticos. Podemos apreciar también un poco de antigüedad. Miren esta tienda. Yo no sé, sinceramente, si es que esto es una tienda o un museo, puesto de que todas las cosas que yo veo aquí son antigüedades. E incluso hay una bicicleta totalmente oxidada. No sé si el señor aquí todo esto lo llega a vender o es que está simplemente de exhibición. Pero se ve muy bonito, muy chévere. Hay un dato curioso aquí en la ciudad de Göreme, en Capadocia, es que una de las atracciones también muy buenas es poder reservarte un hotel cueva, como la que estamos viendo aquí mismo, un cave hotel. Son hoteles hechas de piedra, en su primera instancia rocas, construcciones de piedra, que luego lo implementaron para poder ser un hotel de cueva, con habitaciones pues subterráneas inclusive. Mientras que llegamos a nuestro primer punto de visita, les voy a ir comentando un poco sobre la experiencia de subirse a un globo aerostático. Resulta de que aquí, específicamente en Capadocia, el poder subirte a un globo aerostático es bastante difícil. ¿Por qué? Porque la demanda es muy alta. Si bien es cierto, hay muchas agencias que ofrecen un precio que más o menos ronda entre los 150 a 200 euros. Esta puede ser distinta de acuerdo a la oferta y demanda. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo reservo el día de hoy y a mí me cuesta 150 euros y solamente hay espacio para una sola persona, pues ese espacio lo pueden revender a 200 euros, tanto así de que te cancelan a ti y pasa a la persona que pagó más. Hay que tener bastante cuidado con ese tipo de cosas. Nuestro camino hacia el primer punto que quiero que exploremos junto conmigo, encontramos un cementerio aquí en Göreme. Göreme es un pequeño pueblito dentro de Capadocia. Yo creo que aquí es donde entierran a todas las personas que viven en este pequeño pueblo. Muchísimos entierros, muchísimos ataúdes aquí, que forma parte también del atractivo turístico. ¿Por qué no? Miren cómo tenemos ahí el sol que ya está a punto de caer, y esa es la idea, poder apreciar el atardecer desde un punto muy estratégico, y ese es el lugar a donde vamos a ir y les voy a mostrar. Como les seguía comentando con relación al globo aerostático, que es lo que mucha gente viene por esa actividad, puedes hacerlo de dos maneras, o puedes tú ver el espectáculo de globo aerostático de dos maneras. La primera es, lógicamente, subirte a una de ellas, tener la experiencia de poder subir y apreciar desde lo más alto, y la segunda experiencia es apreciarlo desde alguna terraza, ya sea en tu propio hotel o desde algún mirador muy cerca a donde despegan estos globos aerostáticos. Yo particularmente he elegido la segunda opción. Estoy quedándome en un hotel cueva para poder apreciar la salida de todas estas maravillas, de todos estos globos aerostáticos, porque ya experimenté el subirme en uno de ellos en Egipto. Lógicamente no es el mismo lugar, no estamos hablando del mismo lugar, sin embargo ya tengo esa experiencia, y también por un tema económico, puesto de que a mí en Egipto me costó tan solo $60,
Y aquí en Capadocia, por ser uno de los atractivos principales, cuesta entre 150 y 200 euros, que más o menos será entre 200 y 250 dólares. Particularmente pienso que la experiencia de poder tomarme una foto, de poder visualizar cómo parten todos los globos desde un punto estratégico, que es lo que a mí me falta, y porque solamente estoy aquí 2 días, estoy de pasada, porque me voy luego a otra ciudad, es por esa razón que he elegido la opción de poder visualizarlo desde una terraza de mi hotel o algún punto estratégico para poder ver esas maravillas como flotan ahí en el aire. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, puesto de que les había comentado que me encuentro yo en Goreme. Sin embargo, no es Goreme donde me estoy quedando en Cabucín. Mi hotel está por esa dirección y miren, podemos apreciar estas formaciones rocosas que más adelante les voy a enseñar. ¿Y por qué Cabucín? La verdad estaba un poco perdido, les quiero orientar y les quiero dar la mayor información por si es que ustedes quieren venir acá, porque por este lado se encuentra Goreme. Ahí está la indicación, ese cartel indica de que estamos dirigiéndonos a Goreme. Disculpen el malentendido. Tanto Cabucín como Goreme cuenta con estos hoteles tipo cueva, y tanto en los dos lugares también puedes visualizar los globos aerostáticos para que puedas verlo desde lo más lejos. Así que ya aclarado todo eso, vamos con nuestro destino. ¿Qué atractivos tiene Capadocia? Los atractivos principales son los valles. Muchos valles con formaciones rocosas que se van a ver a lo largo del camino hace de que tu experiencia sea una experiencia muy bonita, puesto de que son formaciones de manera natural. Ya me encuentro en el primer punto que les voy a mostrar en este momento. Se trata de nada más y de nada menos que del Valle de los Monjes. Bienvenidos, señores, al Valle de los Monjes. Este Valle de los Monjes es conocido por sus chimeneas de hadas más impresionantes. Como podrán ver, allí arriba se encuentran este tipo de figuras como si fuesen unas chimeneas. Estas formaciones se caracterizan por tener múltiples sombreros. Son unos pequeños sombreros que van de arriba en arriba, algo así, como que si fuesen capas de roca en la parte superior, lo que les hace parecer verdaderos gigantes de piedras. Este lugar, que también se le conoce, aparte del Valle de los Monjes, como Pasabac, fue un importante centro de vida monástica aquí en Capadocia. Se dice que San Simeón el Estilita, un monje del siglo V, vivió en lo alto de una de estas chimeneas durante años. ¿Se imaginan que una persona llegue a vivir aquí atrás, en este valle, en esas estructuras que parecen sombreros? Así dice la historia, así cuenta la leyenda, que hay un monje que se puso a vivir en este lado. Las chimeneas de hadas no solo sirvieron como refugio espiritual, sino que también ofrecían protección contra los invasores. Durante las incursiones, los monjes se refugiaban en las cuevas altas, a las que solo se podía acceder a través de escaleras removibles. Ingenioso, ¿verdad? Allí le dejo unas pequeñas imágenes sobre el Valle de los Monjes para poder continuar nuestro camino al siguiente punto antes de que caiga el sol y poder tener un magnífico atardecer desde un punto bastante importante que les quiero enseñar. Señoras y señores, ese es el Valle de los Monjes. Parte de los atractivos turísticos o de las actividades que puedes realizar también y explorar estos valles, que yo lo estoy haciendo de una manera muy personal, caminando, midiendo mi tiempo y con tranquilidad, es que también puedes hacer estas actividades de ATV o cuatrimoto, en el cual contratas el servicio de cuatrimoto que ronda entre los 25 y 30 dólares y te va a llevar por los distintos puntos que vamos a explorar el día de hoy. Así que esa es una de las actividades también que puedes hacer. Lo puedes hacer también la misma ruta con caballo. Puedes cabalgar con caballos y explorar todas estas rutas, ya sea con ATV o con caballo. Y si deseas una experiencia un poquito más exótico, puedes también hacerlo con camello. No lo he visto todavía, el costo sí he visto que es un poquito más elevado, pero también puede haber esa experiencia. Miren esas formaciones rocosas que la gente está aquí estacionada para poder tomarse una foto, para poder buscar un lugar estratégico donde ver el atardecer. Aprecien esas cuevas. Se dice también de que en esas cuevas la gente vivía, se quedaba en esos lugares para poder subsistir. Está muy bonita esa formación rocosa. Miren cómo es de alto
y es todo de manera natural, ¿no? Son piedras que se han formado de manera natural. Muy al fondo también se ve una parte rocosa que es llamada el Valle Rosa. Como les había comentado, otro de los atractivos aquí en Capadocia es poder hacer actividades con caballo, poder visualizar los distintos valles por caballo. Justo en este momento estamos viendo cómo están viniendo los caballos, las personas que han reservado este tour, y lo están haciendo pues de esa manera poder apreciar el atardecer o buscar un punto en el cual pueda uno visualizar el atardecer. Así que si es que deseas hacer estas actividades, puedes hacerlo con ATV o con caballo. O también con tu carro, ¿no? Como podrán haber visto, Capadocia no solo es globo aerostático, hoteles cueva, que es lo que más se vende aquí en este lugar, sino que también son valles, son formaciones rocosas de manera natural, actividades para hacer tanto en 4x4, tanto en ATV o cuatrimoto, caballos, y también hay actividades como, no sé cómo se dice exactamente, pero es la escultura en barro, poder hacer vajillas en barro. He visto actividades de ese tipo que cuestan más o menos $30. Ya ahí les voy a poner algunas imágenes, que es ese tipo de actividad que tú colocas tu mano, que el barro va dando vueltas y vas formando un objeto. Pues ese tipo de actividades también hay aquí. Y bueno, no podemos también olvidarnos de la comida turca, una de las comidas también más ricas. ¿Por qué? Porque trae consigo mucho pan, carne, pollo, los llamados durum o algo así. Entonces tienes bastante experiencia culinaria, atractivos turísticos de manera natural como estas formaciones rocosas, y escaparte un poco de lo cotidiano, de la ciudad, de la modernidad, porque como sabrán, nosotros aquí estamos en un lugar alejado de todo ello, y esa es la razón y lo bonito de este lugar aquí en Capadocia. Aquí podemos apreciar 3 tipos de movilidades que podemos hacer, o hasta 4. La primera, la de nosotros caminando; la segunda, la del caballo; la tercera, la del ATV; y la cuarta, pues con tu propia movilidad, con tu propio carro. Cualquiera de esas formas para poder desplazarte es para que puedas visualizar todas estas formaciones rocosas. Miren cómo se ve allá al fondo esa formación tan bella, esa formación natural, y por ahí hemos visto un par de personas que están buscando la manera de subir para poder apreciar el atardecer. Otra de las cositas que también hacen es que aquí la gente viene preparada para poder tener sus actividades de sesión fotográfica de los novios. Miren esta novia como se está preparando para que pueda tomarse foto aquí junto con el novio, en esta espectacular vista, en ese carruaje y con estas formaciones de roca. Es algo muy romántico. Dicho sea de paso, también nos encontramos en el Valle Rojo, Red Valley, el cual muestra otro tipo de formaciones rocosas. Ya podemos apreciar este tipo de formaciones y vamos a buscar un lugar estratégico para poder visualizar el atardecer aquí en Capadocia. Si hasta el momento te está gustando este video y estás conociendo un poco más de no solamente los globos aerostáticos que hay en Capadocia y toda esa imaginación que ustedes creían que solamente existía eso, déjame por favor tus comentarios aquí debajo. No te olvides de darle un me gusta y te agradecería mucho poder suscribirte a este canal. Te voy a mostrar distintos lugares por distintas partes del mundo y vas a saber de que no solamente existen esas cosas importantes o esas cosas icónicas, sino que existen muchísimas más cosas. Así que por favor, me gustaría mucho que puedas suscribirte a mi canal y puedas darle un me gusta para poder motivarme a seguir generando contenido en esta plataforma. El Valle Rojo no solo es conocido por su belleza natural, sino también por algunas leyendas locales que han perdurado a lo largo del tiempo. Se dice que los habitantes de la zona creían que este valle estaba protegido por espíritus de la naturaleza. Los campesinos solían dejar pequeñas ofrendas en las cuevas para asegurarse de que sus cosechas fueran abundantes y que el clima les fuera favorable. Otro dato curioso es que los primeros cristianos que se quedaron aquí eligieron este valle. ¿Por qué razón? Por los escondites que había a lo largo de estas formaciones rocosas. Ellos podían esconderse y poder habitar en ellas. Como verán, fíjense allá arriba en esa formación rocosa hay un hueco. Les voy a indicar con mi dedo exactamente aquí. Esos huecos, esos orificios son pequeñas cuevas que uno pues en aquel entonces podía quedarse en ese lugar sin que nadie lo sepa. Las formas irregulares de las rocas ofrecían refugios perfectos para aquellos que querían no ser detectados por los invasores. De hecho, algunas de las entradas de estas
cuevas están bien camufladas, tanto así que exactamente no podrías saber si es que hay otra persona al lado de ella. Si estás planeando visitar el Valle Rojo, el mejor momento es sin duda el atardecer. El juego de luces en las rocas rojas crea una atmósfera mágica que te hará sentir como si estuvieras en otro planeta. Es el lugar perfecto para relajarse después de un día de exploración y disfrutar de la tranquilidad del paisaje. Ya estamos llegando al punto en el cual voy a estar para poder apreciar este perfecto atardecer, este maravilloso atardecer. Pero hay algo que sí debo de mencionarles y que yo no lo he hecho, pero es muy importante para que tengan una experiencia más bonita. Es que si es que vas a venir aquí al Valle Rojo a apreciar cómo el sol cae a través de todas esas piedras y se forma colores mágicos, tráete un vinito, tráete una mantita para que te puedas sentar, algún piqueíto para que puedas apreciar y tener una experiencia más placentera. Así que eso es un pequeño consejo que te doy. Ahora vamos a estar en lo más alto y poder apreciar cómo el sol cae, porque Capadocia no solamente es globo aerostático, sino también es atardeceres y amaneceres espectaculares. Miren cómo hemos encontrado este camino bastante estrecho para poder llegar a una de las zonas más altas aquí en el Valle Rojo y apreciar el atardecer. Se ve espectacular este camino. Ahí hay un anuncio que dice que para la izquierda es el Valle Rosa y Red Rose. Ahora toca la decisión importante. ¿Para dónde ir? ¿A derecha o izquierda? Yo creo que a la izquierda. Ya estoy ingresando a una pequeña colina y les voy a dar un vistazo de qué es lo que pueden apreciar aquí. Miren toda esta formación de rocas detrás mío. Ya el sol poco a poco está cayendo y aquí hay otras rocas de distintas formas y la idea es buscar un lugar estratégico para poder ver el sol como cae. Miren este lugar increíble. Yo no entiendo cómo la naturaleza hace estas formaciones tan hermosas de todo este valle. Simplemente es espectacular poder ver cada forma y que cada forma sea distinta. Hace de que la experiencia sea única y no solamente por ver estas formas, sino porque ya estamos a punto de que caiga el sol y el objetivo es llegar allí arriba, en esa cima, donde ya podemos visualizar un par de personas que ya están posicionadas para poder apreciar el atardecer. Así que ya no perdamos tiempo y subamos por este camino. Señores, ya llegamos a la cima, pero alguien nos adelantó. Este perrito tiene algo en su oreja, no sé si lo pueden ver, no sé si es para identificarlo o cómo será. Sin embargo, el perrito tiene la mejor vista. Miren la vista de este perrito, wow, es envidiable. Y también todo este valle, espectacular. Amigos, encontré el lugar más estratégico para poder ver el atardecer. Sinceramente, esta posición que me he ubicado es bastante privilegiado. Vean conmigo dónde me encuentro. Esta va a ser la vista que voy a recibir el atardecer. Miren qué espectacular vista la de Capadocia. Sin duda me voy a llevar el mejor de los recuerdos. Puedes apreciar el atardecer con caballos. Miren qué bonito se ve. Miren qué imagen para de postal. Y aquí a mi izquierda
ya el sol está comenzando a caer. Muy, 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 muy hermoso. ¿Qué les parece ese espectacular atardecer que tenemos aquí en el Valle Rojo, en Capadocia, Turquía? Miren esa imagen, por favor. Esa es una imagen de postal. Y no solamente porque el sol se encuentra para ese lado, sino también, como podrás apreciar, para la parte izquierda ya está saliendo la luna. Si la cámara lo capta, estamos viendo tanto el sol como la luna en el mismo tiempo. Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. Si te ha gustado este video, por favor no olvides darle un like y comentar, también compartirlo. Me gustaría mucho que puedas compartir este video para aquellas personas que quizás vienen a conocer o quisieran conocer Turquía, Capadocia en particular. No te olvides, por favor, lo más importante, suscribirte a este canal. Estaré mostrándote videos de distintos lugares aquí en Turquía y de distintos lugares del mundo. Nos vemos en el próximo video y espero que te haya gustado este hermoso atardecer. Bye bye. Ya se está ocultando el sol y ya está apareciendo la luna. Oh, 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 oh.